bienvenidos a la señal de este canal de televisión, a través también de las redes sociales y a través de Radio 10 Ingenio. 18 de febrero, jornada de jueves, poco a poco va llegando el fin de semana. Por un lado, también lo estamos deseando en lo que se refiere a la desaparición de la calima, está empezando a remitir, mañana prácticamente cesará y el fin de semana pues puede dar lugar a alguna que otra precipitación, especialmente en la jornada del domingo. En lo que se refiere a la COVID-19, siguen las cifras siendo relativamente no buenas, porque por supuesto siguen habiendo fallecidos y afectados, sobre todo en lo que se refiere al Estado español, pero mejoran las cifras, aunque Gran Canaria se mantiene estable en una cifra de momento en torno a los 70 nuevos infectados cada día, aproximadamente. Establecer una media, no se acaba de bajar esa curva por debajo de los 50, donde sí mejora básicamente es en Lanzarote. Dicho esto, vamos a saludar a nuestra compañera Obdulia Artiles en la primera ronda informativa en el Centro de Producción de Ingenio. Obdulia Artiles, muy buen día. Muy buenos días, saludos Antonio en esta mañana de jueves, jueves de resaca carnavalera. Si bien pues no se ha podido celebrar y conmemorar esta fiesta como estamos acostumbrados, pero algunos sí que lo han hecho y lo han hecho disfrazados. De eso también pues hablaremos más ampliado en el informativo de esta casa esta tarde, porque Ingenio se resiste a no celebrar esta fiesta, el carnaval, y anoche de forma simbólica y sin más iniciativas que la de recordar cómo se vivía esta celebración o cómo se ha vivido a lo largo de la historia por medio de un programa especial con personas y representantes de colectivos del carnaval y bueno, también con ese remembranza carnavalera que contó con anécdotas, vivencias, experiencias, pues también de personas, personalidades del municipio que nos contaban cómo vivían estas fiestas. Y como no podía ser menos, esta programación especial finalizó con la quema de la difunta sardina. Eso sí, una celebración adaptada a las actuales circunstancias y solo para televisión y las redes sociales de esta casa. De esto, como digo, pues hablaremos más ampliamente en nuestro informativo de hoy. Cambiamos de asunto. En unos minutos, en la Casa Palacio, sede del Cabildo de Gran Canaria, se celebrará la rueda de prensa titulada Promoción de la Moda Calada. Recordemos que la actual situación de crisis sanitaria ha impedido la celebración del tradicional desfile de moda calada, que se ha transformado en otras acciones de promoción que ya están teniendo mucha y muy buena acogida, como es el caso del catálogo de moda calada, con el que se intenta promocionar, y no solo promocionar, sino perpetuar este arte. Un último apunte, y es que la Federación de Asociaciones Unidas para la Defensa Animal, FAUDA, ha hecho entrega al Ayuntamiento de la Villa de Ingenio de 150 kilos de piensos para perros y gatos que se han distribuido entre personas con escasos recursos y que tienen animales a su cargo. Esta y otras informaciones, como digo, la conoceremos más ampliada en los informativos de esta casa. Feliz día a todos. Feliz día, Obdulia, muchísimas gracias. El carnaval que se ha vivido y se vive de forma virtual, tan solo hay que echar un vistazo a las redes sociales para ver fotografías en el interior de las viviendas, pues familias que se disfracen y además después realizan videollamadas a los amigos, pues ha sido la tónica dominante y entiendo que también, por supuesto, Ingenio no iba a ser menos en su día grande. Así que lo dicho, gracias Obdulia, hasta mañana. Gracias, buen día. Saludamos ahora a nuestro compañero Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, don Antonio Miguel Pérez. Saludos a todos los que nos están viendo y también, por supuesto, a los que nos están escuchando a través de la radio. Ya que estás hablando de carnavales, ya que la compañera Tuli también está hablando de las carnestolendas, pues quiero empezar este repaso informativo por Santa Lucía hablando precisamente de lo que fue ayer la programación carnavalera del municipio de Santa Lucía para este año 2021, que también, al igual
que en el resto de municipios va a ser pues con un formato muy distinto al de otros años. Será todo muy virtual, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación, tanto radio como televisión, para hacer llegar la gran fiesta del carnaval este año. Dentro de la programación, significar varias cositas. Primero, que las fechas van a ser del 5 al 12 de marzo. Como eventos presenciales, los más destacados van a ser dos: una gran gala en homenaje a todos los colectivos del carnaval para el próximo día 5 de marzo en el Teatro Víctor Jara a partir de las 8, y el día 12 la actuación de la Chirimurga El Timple, que va a presentar su nuevo trabajo, Los Paranoicos, también en ese recinto teatral, evidentemente con aforo limitado y respetando todas las medidas sanitarias. El carnaval evidentemente va a tener un gran protagonismo en las redes sociales, como he comentado, con diferentes iniciativas, y también en esta casa, en este canal televisión. También el carnaval se quiere que se viva muy de cerca y muy intensamente en los hogares. ¿Por qué? Porque hay varias iniciativas también en ese camino. Se han programado concursos online para que la gente también pueda participar desde sus hogares. Por decirte alguno, hay un concurso que se llama Disfraces en línea, donde la gente puede enviar su vídeo o foto con un disfraz de temática libre, o participa desde casa, donde se puede mandar vídeos con distinta temática carnavalera, una canción, un tocado, un tutorial, en fin, todo lo que tenga que ver con el carnaval también vale para este concurso que va a formar parte de la programación de Santa Lucía. Nos vamos del carnaval. Te cuento simplemente que en el informativo de esta casa, a partir de las 7 de la tarde y 11 de la noche, vamos a dar cuenta del balance realizado por la Oficina de Seguridad de Santa Lucía, en el que durante el año 2020 la policía local ha realizado cerca de 20.000 servicios. Desglosaremos en qué han estado enfocadas todas esas actuaciones de la policía local el pasado 2020. Que la Biblioteca Central de Vecindario recibe una subvención de algo más de 13.000 euros, que le ha permitido ampliar su fondo bibliográfico y que le va a permitir, con la compra que ya realizada de más de 500.000 de libros, cubrir 3 aspectos. Primero, van a conseguir realizar o hacer una nueva sala dedicada solamente a la literatura infantil. Segundo, se han comprado libros en diferentes idiomas: árabe, inglés, francés, italiano, alemán, y también, algo muy importante, se han comprado libros de temática inclusiva, referente al mundo LGTBI, diferentes títulos de diferentes autores y autoras que también completan la oferta de la Biblioteca Central de Vecindario. Y la última, y ya paro, mañana empieza Santa Lucía a celebrar el Día de las Letras Canarias, que se celebra el domingo 21 de febrero. Este año la conmemoración está dedicada a la poetisa y escritora Natalia Sosa Ayala, que nos dejó en el año 2000. La primera actividad se va a hacer mañana, 7 de la tarde, Agencia Cultural de Sardina, con una lectura compartida de las obras de esta, como digo, ya fallecida escritora y poetisa canaria. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy buen día y hasta mañana. Hasta mañana. No tenemos en este momento comunicación con nuestro compañero Llano Sánchez desde el municipio de Agüimes. Pues habitualmente si recuperamos esa comunicación con nuestro compañero en función de sus tareas informativas en el municipio vecino, pues tendremos también constancia de la última hora en Agüimes. Enseguida hablamos de folclore. De folclore y algo más que folclore. Estamos hablando de cultura, de tradiciones, de cómo se unen los pueblos y muchísimo más. Y lo vamos a hacer con Eliana Marcela Gutiérrez, que es antropóloga por la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, pero que es vecina ya de la villa de Ingenio, y vamos a ir desgranando poco a poco el porqué precisamente de esta conversación. Marcela, como te conoce la mayoría de las personas en el municipio, muy buen día, bienvenido y un placer. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación para estar acá. Bueno, vamos a empezar por el origen de todo esto, porque Marcela Gutiérrez viene al Festival Internacional de Folclore y Muestra Solidaria de los Pueblos.
se enamora de alguna manera poco a poco de esta tierra, además teniendo un papel fundamental, pero primero fue la participación en el propio festival, ¿no? Claro que sí, yo participo en el festival tanto como integrante de una agrupación de danza y posteriormente participo en las jornadas etnográficas que se llevan a cabo a través de una conferencia, El Folclor también migra, porque mi trabajo de fin de grado estuvo relacionado con la migración de colombianos hacia España y específicamente instalados en las Islas Canarias, y de una forma u otra lo que trataba de dar como mi tesis, mi hipótesis, es que uno también lleva la identidad, y la identidad se lleva a través de la música, de la comida, de la danza, de todo ese acervo cultural que de una forma u otra lleva como raíz. Ajá. Estamos hablando de los tiempos recientes, estamos hablando de tiempos históricos, cuando hablamos de la emigración colombiana, igual que hubo migración canaria hacia Cuba, hacia Venezuela especialmente, Argentina, Uruguay. Sí, es decir, la migración colombiana específicamente hacia España se dio especialmente a finales de los 80, principio de 1990. Esto se dio por una gran crisis económica que hubo en ese instante en nuestro país, y mucha gente decidió migrar a España, especialmente por la relación en el idioma, y bueno, también por esa unión a través no sé, de la costumbre, de la comida, de diferentes aspectos. Y mucha gente se instaló acá precisamente a buscar futuro a nivel laboral, para poder ayudar a sus familias que en ese momento en Colombia se encontraban con cierta necesidad económica. Y a partir de ahí se crea una comunidad grande de colombianos, especialmente en algunas comunidades autónomas como son Madrid, Cataluña, el sur de España e Islas Canarias. Fue un núcleo importante de colonia colombiana. Bueno, pues Marcela llegó y pudo homologar su título, licenciada en Antropología Social y Cultural por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España. Ese fue el comienzo, porque realmente de lo que estamos hablando es de la creación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Sí. Es curioso que todo esto, esta serie de coincidencias, la participación en el festival, su formación en Colombia, la homologación, el paso, el vivir, ¿por qué? ¿Por qué el atractivo del folclore y de la cultura? ¿Qué es lo que ha sucedido en la mente de Marcela? Bueno, yo he vivido el folclore desde muy pequeñita. Desde mi infancia hice parte de agrupaciones de danza, diferentes culturas que en mi país pues, tiene más variedad en este momento, que son la indígena, la afro, como la denominamos nosotros, y obviamente la blanca o mestiza. Entonces, esa unión de esas tres culturas, a mí lo que me posibilitaba ver era esa diversidad cultural tan importante, y eso influenció mucho en mí para poder seguir como este camino del folclore y seguir danzando, y a la vez en el grado de antropología poder seguir ahondando en este camino de la tradición, de las costumbres, de la identidad, del patrimonio. Y no sé, yo siento que la vida es maravillosa y te pone en el lugar donde debes estar. Yo vine acá y, como usted bien lo indicó, me enamoré de esta tierra, de la gente, de su geografía, de sus paisajes, de su folclore, y de una forma u otra eso me permitió ir indagando posibilidades de hacer el máster. Porque en Colombia es un poco complicado estudiar a nivel económico, es un poco más costoso. Entonces las miras de abrirme a otros territorios, pues inicialmente pensé en Argentina, pero finalmente terminé acá en ese municipio, en esta isla de Gran Canaria, y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que siento que me abrió las puertas y que fue una posibilidad de poder profundizar en el proceso de investigación gracias a sus profesores, especialmente pues a mi directora de tesis o directora de trabajo de fin de grado, Candelaria González, y a la directora del máster, Lidia Romero. Entonces son dos referentes importantes a nivel de investigación y de proceso educativo con respecto al máster. Ahora estás desarrollando el doctorado, sí. Quedan 3 años por delante de doctorado.
Sobre este tema, mi pregunta, porque antes hablábamos de los indígenas en Colombia, de también la población que ustedes llaman afro y la población mestiza, blanca. Creo que se desconoce desde Canarias bastante la realidad cultural en este sentido de Colombia, ¿o no? Bueno, yo siento que en esa integración que se ha dado de esa colonia colombiana que se instaló acá, no hay tanto desconocimiento, la verdad. No hay. Además, porque yo siento que la gente oriunda de este territorio de Canarias son personas muy abiertas a la diversidad, a recibir a la gente, a abrir su territorio y sus brazos a la gente que llega y no cierran sus puertas. Entonces, yo siento que no es muy desconocida la realidad. Yo he hablado con personas de diferentes ámbitos a nivel de aspectos específicos de Colombia y la gente conoce que es un país multicultural, pluriétnico y que de una forma u otra también la dinámica social, política, que no ha sido muy fácil en Colombia a nivel de violencia y conflicto, pero que se mantiene una riqueza cultural muy importante, o sea, no hay desconocimiento. ¿Y qué paralelismos tiene con la riqueza cultural, la etnografía, el folclore del archipiélago canario, ya que estamos hablando, por ejemplo, de uno de los eventos más importantes que tienen lugar, como es el Festival Internacional de Folclore, donde muestra solidaria de los pueblos es el lema adicional que tiene? ¿Qué te has encontrado que te haya podido sorprender? A ver, yo siento que esa relación entre Canarias y Latinoamérica, incluyendo diferentes países y ahora pues Colombia, es muy fuerte, entonces muchas manifestaciones culturales que se viven acá, uno las puede vivir o de una forma u otra las vive las he podido vivir en Colombia. Hay muchos términos a nivel de lenguaje que uno puede escuchar en Colombia y que se usan en Colombia. También alimentos, también, por ejemplo, modos de hablar. Por ejemplo, en la zona norte de Colombia, en un territorio que se llama Cartagena, es una ciudad, siento que hay una semejanza en el acento. Y eso me parece como, hubo ahí una influencia, quiéralo o no, una influencia de cuando, en todo el proceso de colonización, hay una influencia que todavía hay que indagar un poco más, hay que profundizar a nivel históricos, de datos y archivos históricos, pero hay influencia. Y eso se puede evidenciar completamente cuando se vive el Festival Internacional de Folclore, que nos encontramos, la excusa es encontrarnos para danzar, para bailar, para escuchar piezas musicales, pero vemos que hay un montón, una amalgama de cuestiones que nos identifican y nos hermanan especialmente. Cuando hemos tenido la oportunidad anualmente de desarrollar la programación del Festival Internacional de Folclore, siempre hemos visto dos reacciones completamente diferentes, ¿no? Una reacción más introvertida, por así decirlo, cuando estamos hablando de países como Rusia o la zona de Europa del Este, otro carácter, evidentemente también, por supuesto, integrador, pero es otro carácter. Pero cuando vemos grupos sobre todo de América del Sur, cuando vemos de Centroamérica, cuando vienen estos grupos, se quedan tremendamente sorprendidos. Al pisar la tierra de este municipio, de la tierra de Gran Canaria, se quedan sorprendidos como diciendo, oye, que parece que no me he ido de casa o algo así, ¿no? Sí, así es, completamente. Esa fue un poco la impresión que yo tuve, particularmente la que tuvimos también con mis compañeros de la agrupación. Es decir, nos sentíamos como si estuviéramos en algún lugar de nuestra tierra, especialmente como en las zonas costeras, por la forma de la gente, por la forma de estar, por el calor, por el clima tan acogedor. Y es eso, es sentir como que esos territorios, aunque están divididos por ese gran océano, o sea, están completamente hermanados y se siente uno en casa. Pero que se nota también en la comunicación de los propios grupos participantes con el público y viceversa. Sí. Hay una conexión, evidentemente, donde se valora el trabajo de grupos que pueden venir pues de Asia, que pueden venir de Europa. Hay una conexión porque el público es rico en esa curiosidad. Y conecta y se valora perfectamente, ¿no? Pero siempre hay algo especial cuando vienen en grupos de estas zonas de Sudamérica, América Central, siempre hay una conexión especial, como
algo así latente, que no se dice, es de los nuestros, algo similar, ¿no? Sí, 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 es decir, eso se vive mucho, he vivido mucho cuando especialmente veo que vienen grupos de México, que la gente acá, especialmente de Ingenio, bueno, de Gran Canaria, que pueda asistir al festival, ahí como si México estuviera arraigado en este territorio, es decir, es impresionante. Hombre, la forma. Sobre todo el tema sí, también lo han dicho los componentes de México y demás, y el gran cariño que se le tiene a las rancheras, etcétera, etcétera, pero también ha pasado con integrantes de otros países, sí, es como esa cercanía. Sí, lo que pasa es que la ranchera ha sido, el folclore mexicano siempre ha quedado ahí latente desde hace muchísimo tiempo y siempre ha sido muy querido, ¿no? Pero podemos hablar, bueno, es que desde Cuba, desde Puerto Rico, desde Colombia, podemos hablar de o sea, que notas esa comunicación con el público. Mirando al futuro, el doctorado evidentemente ahonda en todo esto. Sí, claro que sí, es decir, durante el proceso o el desarrollo del máster que pude hacer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, me enfoqué a realizar el trabajo desde la propuesta que tenía el Festival Internacional de Folclore, en cabeza pues del Coros y Danzas de Ingenio, de realizar el Museo del Festival Internacional del Folclore. Y como me pareció una apuesta tan interesante, y como yo estoy habitando en el municipio de Ingenio, pues mi propuesta fue hacer como un proceso, aplicar un proceso educativo para este museo. Entonces, que fuera este festival como un punto de cohesión social, cultural y patrimonial para el municipio a través de procesos educativos que se llevaran a cabo en instituciones educativas, pero también dentro del mismo museo, incluso el museo en la calle. O sea que es muy importante que no solo el museo esté adentro en el recinto, sino que el museo pueda también salir a la calle y sentir que las personas que conforman el municipio también hacen parte de ese proceso de museo. Entonces, en esa línea de proceso y en esa línea de patrimonio, pues lo que quiero seguir con el doctorado es profundizando en eso, pero viendo la línea ahora de la importancia de la mujer en el proceso del patrimonio especialmente el patrimonio inmaterial, que para mí, desde mi punto de vista, es el patrimonio que más está en riesgo. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque es un patrimonio inmaterial, no se puede tocar, porque es en la oralidad, es en la música, es en la tradición que tú traes de generación en generación, y que si no se sigue transmitiendo de generación en generación, si se mueren los mayores que tienen esos saberes, esos conocimientos, ese patrimonio se va perdiendo. Ese patrimonio inmaterial está íntimamente ligado con el patrimonio material, obviamente. Si yo tengo una cesta acá, si yo tengo algo elaborado a mano, obviamente está el conocimiento que yo tengo, pero está el objeto como tal. Pero si se pierde esa persona que hace el objeto, si esa persona no transmite ese conocimiento a un niño, a un joven, se pierde el patrimonio inmaterial. Hombre, no pretendo ser chauvinista ni mucho menos en este sentido, pero Ingenio demuestra un carácter completamente diferente en este aspecto, porque el mayor registro de agrupaciones folclóricas, por ejemplo, se encuentra en Ingenio. Prácticamente podríamos hablar de artesanía en los mismos términos. También es verdad que Ingenio, igual que la comarca del sureste, que también apuesta por el mantenimiento de las tradiciones, puede ser la excepción dentro de lo que es el marco del archipiélago canario. Pudiera ser la excepción, pero aquí hay bastante cariño y bastante transmisión, a pesar de que consideras que hay un riesgo de pérdida, ¿no? Sí, es decir, yo he podido evidenciar que Ingenio es como un municipio con una tradición cultural muy fuerte y un municipio de tradición artesana completamente, con las caladoras, con todo el proceso que tienen de transmisión de este saber, de calar todos los días. Pero, por ejemplo, se pone en riesgo, ahora mismo lo estamos viviendo con la pandemia que estamos viviendo como humanidad. Es decir,
Hay unas normas, claro, sociosanitarias de no poder encontrarnos, de no poder reunirnos, de no celebrar festividades, y de una forma u otra eso también genera un riesgo para la cultura y el folclore, para la cultura y el patrimonio inmaterial, me refiero específicamente, porque si no hay, o sea, el patrimonio inmaterial nace de lo colectivo. Si no hay encuentro colectivo, no hay patrimonio inmaterial. Si no hay encuentro contigo, no hay patrimonio inmaterial. Si yo no aprendo de ti, no hay patrimonio inmaterial. Entonces, de una forma u otra, por eso digo que está en riesgo. Pero obviamente corroboro que Ingenio es un municipio donde hay tradición y hay transmisión. El doctorado es Islas Atlánticas, Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional, pero sobre todo relacionado con el papel de la mujer. Esperemos que... Es un deseo siempre, estamos en tiempos que son muy variables y por supuesto siempre tenemos la esperanza en que podamos superar la situación sanitaria actual, porque además lo hemos hablado con nuestra compañera Obdulia Artiles. En nuestra conexión hablábamos del carnaval, pues buscamos otras maneras de encuentro que no sea pues el encuentro habitual, pero buscamos eso, y los colectivos también han estado en ese trabajo, al igual que el año pasado el Festival Internacional de Folclore de forma virtual. Estamos haciendo un esfuerzo. Marcela, ¿alguna cuestión más que poder añadir a esta rica conversación, sobre todo en unión de pueblos y de culturas y de cómo nos vemos mutuamente, ¿no? Pues quizás por añadir que es responsabilidad también como ciudadanos, como integrantes de un municipio, que yo me siento ahora muy parte de este municipio, pero también hay mucha responsabilidad de parte de los políticos para que se comprometan con la cultura, para que realmente tengan políticas públicas que permitan que líneas generales de cultura, tradición, patrimonio, puedan ser como referentes fuertes en el municipio. Es decir, sabemos de la existencia del Festival de Folclore y que ya está dentro de una línea quizás política porque hay inversión y hay subvenciones para esto, pero hay muchos otros elementos que quizás no tienen tanta fuerza y que quizás podrían desde una visión de política pública poder hacer hincapié y poder fortalecer un poco más a nivel cultural como todos los procesos. Una pregunta añadida. ¿Sí? En este último aspecto, ¿no se ha puesto de manifiesto a raíz de la pandemia precisamente la necesidad de eso? Es decir, los que al menos, no sé si acertadamente o erróneamente, pues por lo menos uno ha tenido la percepción de que nos hemos dado cuenta de aquello que valorábamos y que de repente hemos perdido. Y muchos de los tiros en este sentido, independientemente del encuentro social y todo esto, la comunicación social, va por la cultura. Sí, es decir, a ver, claro, es una lástima que cuando uno sienta que está perdiendo algo es cuanto más lo valora. Obviamente, como usted lo manifestó, se han estado haciendo como alternativas para poder generar esos procesos culturales, para poder seguir en ese contacto, así sea virtual. Claro, lo virtual genera una posibilidad, pero no la posibilidad del encuentro como lo he manifestado, pero bueno, ahí poco a poco como que se han dado las herramientas informáticas y virtuales para poder continuar. Yo no sé, en este momento, claro, la gente quizás de determinada edad en adelante añora esos encuentros, añora esa cultura, pero a mí me preocupa un poco lo que son los niños y los jóvenes. Claro, como ellos ya vienen con otros elementos también de mucha tecnología, mucho ocio y de muchas modas impuestas foráneas, yo siento que si no se enfoca la mirada hacia ese sector de poder transmitir, de poder llevar a cabo procesos educativos con esta población de niños y jóvenes, esa cultura estará en riesgo para mí. Estamos de acuerdo. Es una humilde opinión de quien no es experto, pero estamos de acuerdo, sobre todo en el exceso de información y el exceso de alternativas de ocio, que muchas veces lo que hace es picar superficialmente aquí y allá, pero no profundiza prácticamente en nada. Sí. Bueno, ese mal lo tiene la gente joven, pero también la gente, todos lo tenemos con las tecnologías actuales, la falta de profundizar, si acaso,
estamos más acostumbrados a consumir de forma muy rápida y nos están acostumbrando las redes sociales a consumir de forma muy rápida, a ver, ni siquiera te paras a ver una foto y ya le pones me gusta. Sí. Pues imagínense lo que puede pasar con una transmisión que necesita del contacto. Como bien ha dicho Marcela, que ha sido nuestra primera invitada y ha sido un auténtico placer. Marcela Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, suerte con el doctorado y suerte en todos los aspectos y sobre todo que consigamos pues el combatir esos pequeños riesgos que tenemos en la sociedad actual. Vale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya nos veremos. Ya nos veremos seguro, sobre todo por la proximidad en cuanto a la vecindad en la Villa de Ingenio. Y nosotros vamos ahora pues a emitir el vídeo promocional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en relación a este máster en etnografía, que es importante para conseguir todas las metas que acabamos de trazar en esta conversación. ¿Te gustaría recibir una formación superior especializada? Una formación que te permita investigar, gestionar, difundir y promocionar nuestro rico patrimonio. Si eso es lo que buscas, lo encontrarás en la ULPGC, en el Máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Facultad de Geografía e Historia. Para que tu formación gane en conocimientos y experiencia laboral, te ofrecemos la realización de prácticas en instituciones y en empresas dedicadas a la gestión del patrimonio u otras que lo vinculan con la actividad turística. Me llamo Ana Doreste, soy técnica de comunicación, periodista del Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. El año pasado hice el máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para mí hacer ese máster ha significado seguir descubriendo nuevos aspectos y matices del patrimonio en general y del patrimonio de Canarias y de Gran Canaria en particular. El paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria responde a la definición de la UNESCO de lo que es un paisaje cultural, es decir, una obra conjunta del hombre y la naturaleza. El máster ha supuesto para mí un gran enriquecimiento, como decía antes. Me sirve actualmente para desempeñar de una forma más profesional mis actividades. Buenos días, mi nombre es Eliana Marcela Gutiérrez León, soy colombiana y de profesión antropóloga. En el 2018 decidí venir a estudiar el máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para mí fue una experiencia maravillosa, ya que me permitió conocer parte de la cultura y del patrimonio material e inmaterial de esta isla, y además me permitió acercarme al municipio de Ingenio desde otro sentir, desde otra perspectiva, conocer personas que estaban haciendo proyectos maravillosos desde el ayuntamiento y también conocer a todas las personas que llevan el grupo de coros y danzas de Ingenio, especialmente a David Castellano, su director, quien con él coordinamos una especie de labor para poder en mi máster, en el trabajo final del máster, hacer una propuesta pedagógica para el Museo del Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio. Y la verdad espero que continúe por muchos años. Soy Sara Santana, soy graduada en Geografía y Ordenación del Territorio e hice el máster de Patrimonio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El máster me ha permitido resolver muchas inquietudes que tenía desde que era pequeña y en este sentido me he podido especializar en la accesibilidad al patrimonio para personas con discapacidad y específicamente con discapacidad visual. Uno de los elementos o recursos patrimoniales que hemos podido desarrollar en la investigación ha sido modelos como este, impresos en 3D, de la duna de Maspalomas y todas sus formas principales, incluida también el área urbana. Esto permite a personas con discapacidad visual acceder al contenido y ayudarles a imaginar cómo es el espacio, conocer más el espacio.
Soy Diandra Alonso Herrera, historiadora y alumna de la promoción del Máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de 2018-19. Para mí el máster ha sido una muy buena experiencia, he tenido muy buenos profesores que me han acompañado a lo largo no solo del máster, sino también del... Nosotros continuamos a través de este canal televisión en Sureste Contigo y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cómo se puede ser instructivo con los pequeños en el aula gracias al esfuerzo del Museo de las Ciencias y de la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria con su programa para llegar a las aulas. Entre todos podemos vencer evidentemente a la COVID-19, como se le llama técnicamente, COVID, coronavirus, como ustedes prefieran. Y con nosotros tenemos al profesor encargado de esta comisión de servicio del Museo de las Ciencias y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, que además es de la Villa de Ingenio. Con esta cercanía saludamos a Domingo Rodríguez, coordinador de Centros Educativos del Museo Elder. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. En principio uno tiende o tendría a hacer algún pequeño comentario, a lo mejor un tono de humor. Este invitado que tengo a mi derecha pues no me agrada tanto, ¿verdad? Pero después uno se lo piensa dos veces y uno considera que las bromas están un poco fuera de lugar cuando se trata de hablar del coronavirus o del COVID-19. ¿Cómo debemos tratar este tema con los pequeños? Bueno, vamos a ver. Gracias por invitarnos a nosotros, ¿no? Por supuesto, al museo. no, yo vengo en representación del Museo Elder. El agradecimiento es nuestro. Sí, su director José Gilberto Moreno. Este tema, vamos a ver, es un tema complejo. Allá por marzo nadie se iba a imaginar lo que nos iba a pasar, ¿no? Y todo el tiempo que ha pasado en todo esto y cómo ha ido nuestra vida, ha ido cambiando, ¿no? Entonces, desde el primer momento, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología vio una situación y se planteó qué podía hacer, ¿no? Qué podía hacer para, de alguna manera, ayudar, tanto prestando sus instalaciones. Saben que allí, desde el minuto 1, todas las pruebas PCR que se hicieron aquí en Gran Canaria fueron todas orientadas al Museo Elder, ¿no? Sí. El director diseñó todo el dispositivo para que facilitara a los sanitarios y a las personas que tuvieran posibles contagios en aquella época, una época de incertidumbre. Sí, no sabíamos lo que estábamos contra quién estábamos luchando. Conocíamos ahí el virus, el SARS, anterior del 2001, del 2012, pero el SARS-CoV-2 estaba todavía dejándose conocer. El Museo Elder se metió de lleno ahí. Hemos trabajado, hemos seguido colaborando, pero llega un momento en que la filosofía del museo es la divulgación científica. Junto con los profesores que estamos trabajando allá en comisión de servicio, pues también divulgarlo a los centros educativos. Divulgamos ciencia, pero también divulgamos enseñanza para prevenir, para ayudar. Y en esa dinámica surgió el programa del Museo al Aula, ¿vale? Es complejo que los centros vayan al museo. Ten en cuenta, el Museo Elder es muy complejo. Sí. El año pasado, tenemos una media de unos 20.000 alumnos. El año pasado íbamos en cerca de 11.000 hasta que llegó marzo y se cortó todo, ¿vale? Este año arrancó un poco la cosa al principio, después del verano, que parece que la cosa había mejorado un poquito, pero ya luego vimos que veníamos otra vez a una segunda ola, ¿vale? Que fue en octubre por ahí la segunda, y volvió todo a parar. Nos planteamos ¿por qué no damos nosotros un paso más allá? Vamos a ayudar a los sanitarios, vamos a ayudar. ¿Qué podemos hacer nosotros para la sociedad? Y en ese matiz, en ese impasse de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, surge la idea, ¿por qué no nos metemos de lleno a los colegios, a los institutos? A la inversa. Exactamente. Y para trabajar la prevención en los jóvenes. O sea, el taller está enfocado para secundaria y bachillerato, pero también lo hemos adaptado también a los niños de primaria, ¿vale? Entonces, en esa dinámica estamos trabajando, nos movemos, tienes las imágenes, tienes todo, y ahí esa lucha. Bueno, estamos viendo precisamente imágenes en las aulas, imágenes explicativas. Insisto, a mi derecha, ha sido un artista quien lo ha hecho, Sí. A mi derecha, pues enseguida lo veremos, tenemos esta, vamos a llamarlo así, reproducción
este virus. Un virus no tiene ni buena ni mala intención, su única intención es reproducirse y tampoco tiene intención de matar a su huésped. Son algunas cuestiones que sabemos del funcionamiento de los virus. El virus no va a matar, sino sencillamente se va a intentar adaptar al huésped. No tiene intención, no tiene intención, pero lo tenemos entre nosotros y nuestra vida ha cambiado por culpa precisamente de su presencia, que no es nuevo tampoco el tema de las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, que no estemos pensando, por supuesto, que nos ha tocado algo que no había pasado, ni mucho menos. Tenemos muchísimos precedentes y no solo la gripe española del año 1918, esto ha estado presente y estamos tal vez poco acostumbrados a convivir, sobre todo en Occidente, con este tipo de cosas. En Asia parece que ellos suelen decir, no, los europeos tienen menos costumbre, ¿no? Pero a pesar de todo, esto ha sido muy diferente, ¿eh? O sea, a escala global ha sido muy diferente. Te comento, tenemos que tener claro, cuando nosotros vamos a los colegios, los niños están ahí con sus mascarillas, todos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Les planteamos, les cambiamos la dinámica, porque tenemos que pensar que su mentalidad ahora mismo es de valores absolutos. Esto es una desgracia, esto tal nos ha pasado. Entonces, intentamos relativizar lo que tú acabas de comentar, Antonio. Chicos, formamos parte de la historia. En España, gripe española, cólera, tifus, la peste, la polio, el SIDA vino más tarde. Han habido una cantidad de pandemias, de virus que están ahí y la sociedad ha ido acostumbrándose a ellos, los ha ido controlando, que fue lo que no sucedió al principio, por esto fue nuestro miedo, ha ido controlando ese virus y ha vivido con ellos. Este virus, los coronavirus, existen hace mucho tiempo. Este ha venido para quedarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Controlarlo. ¿Cómo lo podemos controlar? Con las herramientas que tenemos. Por un lado está la ciencia, que va a trabajar, ya no te hablo de vacunas, que la carrera como va de vacunas, sino también te hablo de la medicación para poder controlar el virus. Los tratamientos. Exactamente, los tratamientos que cada vez, que van dexametasona, remdesivir, exactamente, son capaces de mantener a raya el virus. La gripe todos los años muta. Y todos los años se pone la vacuna. Mi madre todos los años se pone una vacuna diferente de la gripe para poder adaptarse. Es un proceso de adaptación. Exacto. Entonces, apoyamos la ciencia, miramos por un lado la ciencia, valoramos el trabajo, sobre todo el trabajo de los sanitarios, los médicos, que son los auténticos héroes en esta lucha. Pero después, por otro lado, ¿qué podemos hacer nosotros? Es lo que nosotros intentamos para poder vivir con el virus, hasta que podamos ir bajándolo. Entonces yo a los chicos lo que les hago, que les hace mucha gracia, es la regla de las 3 M, ¿no? Le pongo la marca, le digo las 3 M y la V. Una V que ahora será la ventilación, tenemos que buscar los espacios abiertos, pero que en un futuro será la victoria. Entonces, ese tipo de cosas a los chiquillos se queda, oye, y les sube un poquito más el sentido del optimismo, porque a nadie se nos esconde, los que somos padres también, vivimos una situación muy pesimista en los primeros meses de la pandemia, terrible. Muchas personas, aparte de lo que es la realidad económica, eso es otra historia aparte, cuestión. Pero mentalmente muchas personas nos vinimos abajo, pero tenemos que buscar estímulos. Y por otro lado eso, ¿qué podemos hacer nosotros después? Pues evidentemente, el uso de las mascarillas, esto es una primera barrera física, esto tenemos que tenerlo muy metido nosotros. Comentabas muy bien, Antonio, los países orientales, por respeto, por costumbre, por tradición, cuando una persona está enferma, se pone mascarilla. Eso nosotros, que somos de espacios libres, de hablar, de gritar, nosotros... Cultura mediterránea. Nuestra cultura, exactamente, no cazaba con mascarilla. Ahora nos hemos dado cuenta que nos la ponemos para protegernos, pero también por respeto, para no contagiar a otras personas. El tema del aseo de las manos también. Fíjate que eso ha provocado que el índice de gripe ha sido mínimo. Ha bajado un 70% de la venta de paracetamol. Ahí están todas las cosas. Y luego lo de la distancia social, ¿no? Entonces, en esas 4 cosas, nosotros trabajamos con los chicos en el aula, hacemos experimentos, les sacamos aerosoles, miren, fíjense cómo van las gotitas, y se van dando cuenta de una manera visual y lo van interiorizando. Y una cosa, discúlpame, como añadiendo, claro, que también a los chicos les interioriza mucho, es el nombrarlos agentes sanitarios. ¿Y qué son los agentes sanitarios? Son los voceros
son los portavoces que lo que aprenden en los talleres nuestros van y lo hacen al resto de sus compañeros en el instituto o en su propia casa o en su grupo de amigos, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de contagio es en el círculo familiar y social. Si nosotros somos capaces de meter agentes sanitarios, formarlos y prepararlos, darles la responsabilidad. Darle la responsabilidad. Y quieras o no, ese tipo de cosas. Yo llevo dando clases 25 años y yo sé que cuando tú a los chicos les das las responsabilidades, ellos asumen más. Cuando los convences, cuando le das una información, no una sobreinformación, sino una información sencilla, básica. Este es el virus, cómo se contagia, qué podemos hacer para evitarlo. Pues ahí ganamos muchísimo y sobre todo ayudamos a que, entre otras cosas, claro, a que Canarias ahora mismo los índices sean los más bajos de España, ¿no? Domingo, una pregunta. Dentro de todo esto, estamos hablando de ese contacto del Museo de la Ciencia y la Tecnología en las aulas, hablando de COVID-19, pero el tratamiento mediático que se le está dando, ¿qué opinión? ¿A qué te refieres? ¿Cómo lo que se publica día a día, lo que leemos día a día, lo que vemos en televisión todos los días, lo que vemos nosotros y lo que ven los pequeños muchas veces también, se ajusta a una realidad? ¿Estamos tal vez quedándonos cortos en la información? ¿Es exceso de información? Bueno, mira, ¿cómo lo valoramos? Es una opinión personal que te voy a dar. En mi opinión, la información que se está dando es la correcta, pienso yo, la información que se está dando es la correcta. Luego nosotros tenemos que ser críticos con lo que estamos viendo y analizarlo desde un punto de vista, yo pienso, objetivo. Lo que está claro, que ahora mismo han muerto en el mundo 2 millones y pico de personas. Vamos caminos de 3. En España, sí, 60.000 personas muertas. En Canarias, 500 y pico personas muertas. O sea, cuando tú ves esas cantidades, esas cifras, te pones de los pelos de punta, ¿entiendes? No va por ideales políticos ni gestión política, porque hemos visto gobiernos de izquierdas han hecho un trabajo, gobiernos de derechas otro, algunos les han salido bien al principio, luego ha ido horrorosamente mal después, a algunos les fue muy mal al principio y ahora parece que están mejor. En toda Europa. No va, exactamente, no, en el mundo, hablo en el mundo. Y nos hemos dado cuenta que esto nos ha sobrepasado. Entonces, siempre y cuando uno analice la información de dónde viene y sea crítico, yo pienso que ha sido lo correcto, la información ha sido la correcta. Tenemos que matizar algunas cosas, yo qué sé, por ejemplo, el tema de ciertas informaciones que nos vienen de ciertos lugares. Nos hemos equivocado todos, todos. La vacuna rusa al principio era un rollo político, un tal, y ahora resulta que ahora la vacuna rusa está funcionando. Es de la más efectiva. De la más efectiva. Boris Johnson al principio decía que esto era una gripilla de nada y mira, estamos en Inglaterra, no sé cuánto, 80.000. En Brasil la hidroxicloroquina, esto es la panacea y resulta que no. Hay que saber diferenciar y hay que ser crítico en eso, pero en general yo pienso que sí, que... por supuesto, responsabilidad individual, que es el único camino para la responsabilidad social. Es la clave. Y ahí están nuestros guardianes sanitarios, que son los pequeños en las aulas que aprenden pues cosas del COVID-19, ¿no? Te iba a comentar una cosa, quiero también, es una realidad, ¿no? Los que somos padres, en septiembre estábamos ahí, que si llevábamos a nuestros niños a los colegios, no los llevábamos a los colegios. La realidad se impone y la realidad dice que apenas el 0,4% de los contagios, o sea, cuando el 70% era en el ámbito social y familiar, el 0,4% de los contagios es en el ámbito escolar. Entonces, claro, un aula está confinada, pero claro, es que aulas hay 14.000 aulas en Canarias. Hay 300, 400 ya lo creo que datos de febrero de la semana pasada, alumnos contagiados, pero hay 335.000 alumnos en Canarias. Sí. Entonces, ahí está seguro. Precisamente por eso preguntaba el tratamiento de los Yo quiero hacer valer el inmenso trabajo de los equipos directivos y de los profesores, porque yo voy a los colegios y yo voy a los institutos y yo veo de primera mano qué hacen los chicos y son los lugares más seguros que he visto yo. Ni supermercados, ni centros de salud. Los lugares más seguros que ahora mismo hay, y he ido ya a unos cuantos, en las imágenes están por ahí, institutos, los lugares más seguros son los institutos, son los colegios.
¿vale? Y eso doy fe de ello. No, hemos roto lanzas aquí en favor Exacto. de las comunidades educativas por este aspecto, y por eso le decía el tratamiento, y el tratamiento general, porque hasta incluso desde el punto de vista político, no quiero tampoco entrar en ninguna polémica, Sí. ¿no? Pero cuando una presidenta de una comunidad dice, tengan ustedes en cuenta de que todos los alumnos se van a infectar, el 100% de los alumnos. Es decir, creo que hay que tener un poquito de mesura con esto. E insisto, no estoy hablando de política, estoy hablando simplemente de afirmaciones de unos y de otros. Cuando, bueno, desde puede ser este caso, en el aspecto escolar lo decía, porque fue la que, como puede ser el anterior presidente de Estados Unidos, que decía, oiga, y si me... Y no lo decía, y no lo decía de broma, lo decía con una ignorancia total y absoluta, ¿no? Oye, nos echamos un buchito de lejía y... Sí, pero yo que pienso que ese tipo de afirmaciones se hacen muchas veces sin consultar expertos, sin tener y más bien de cara a la galería, a contentar a estas personas que son negacionistas en el sentido de que esto es un engaño, esto nos van a controlar. Señores, los datos están aquí. Ahora ha pasado esto. Tengo que decir también una cosa. Se ha podido controlar el virus, por ejemplo, en el caso de Canarias, gracias a las personas. No vamos a fiarnos de, yo qué sé, de procedimiento o de... Lo decía ayer el vicepresidente del gobierno. Gracias a las personas, gracias a la conciencia individual. Evidentemente yo pongo en un pedestal a los servicios sanitarios, vamos, para mí eso es, para mí y para todos, ¿no? Esperemos que no tengamos una memoria tan corta como tuvimos en el pasado, ¿no? Después de la primera ola, que íbamos a aplaudir, y ahora ya nadie se acordaba después de los enfermeros, una vez que pasó la primera ola y nos fuimos al verano. Esperemos que esto, porque también, perdóname Antonio, esto tiene algo bueno. El que haya llegado el virus tiene algo bueno, entre la cantidad de cosas malas que tiene, y es que ahora se va a apostar más por la ciencia, se va a apostar más por los sanitarios. Esperamos. ¿Entiendes? Yo pienso porque el futuro, las guerras van a ser de este tipo. Van a ser de este tipo. ¿Vale? Leía hace poquito una información que un científico londinense, creo que era londinense, había hecho, un matemático, perdón, un balance de la cantidad del virus que había en todo el planeta y que había todo en una lata de Coca-Cola. Ten en cuenta que este virus está reproducido 400 millones de veces. Tiene una respuesta, 400 millones de veces más pequeñito. Pues ahora mismo la carga vírica que hay en todas las personas contagiadas en el mundo cabrían en una lata de Coca-Cola. Lo leí hace mucho y me resultó muy curioso, ¿no? Digo, pues qué peligroso es esto, ¿eh? Entonces, no, hombre. Hay que destinar dinero para la ciencia, dinero para la salud. Ojalá. Y por supuesto yo desde mi gremio, dinero para la educación. Ojalá. Y sobre todo la ciencia, la investigación, porque y además nos puede ayudar, tan solo rápidamente este comentario, al cambio climático. Esto sucede especialmente, no totalmente en el 100%, pero sucede por la invasión de ecosistemas por parte del ser humano, y muy especialmente esto suele suceder por las características en Asia, pero puede pasar en cualquier parte. La gripe española no es que partiera de España, es que se descubrió, la gripe se descubrió en España, fueron los científicos españoles los que lograron detectar una nueva cepa que era mortal, por eso se le llama gripe española, mal llamada gripe española. Bueno, sencillamente que optemos también por la conservación del medio ambiente y los ecosistemas, y tengamos en cuenta de que si seguimos destruyendo ecosistemas para ocuparlos, vamos a tener cada vez situaciones más parecidas a la que estamos viviendo. Domingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, para mí es un placer, y eso, quiero en nombre de todos los compañeros del Museo Elder, invitarles. Estamos trabajando también para preparar una exposición con todo este proceso que ha seguido Canarias, España y el mundo en cuanto al virus, ¿no? Y el SARS-CoV-2, que es este de aquí, y la enfermedad de la COVID-19. Están todos invitados para que vayan al Museo Elder, que tiene las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Con todos los respetos, evidentemente deseamos que desaparezca, no, que nos adaptemos a la convivencia, más bien porque no va a desaparecer, sino que acabe definitivamente la pandemia, va a seguir ahí
el COVID-19, pero nos adaptaremos gracias a la ciencia y al sector sanitario y a la voluntad de los gobiernos. Nosotros vamos a dar paso a nuestra compañera Dácil Oliva, porque en el Cabildo de Gran Canaria, en la Casa Palacio, pues se está llevando a cabo la rueda de prensa sobre la promoción de la moda calada. Se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo, nos lo cuenta Dácil Oliva. Dácil, muy buenos días. Saludos, Antonio Miguel. Pues nos encontramos en el edificio Insular 1 del Cabildo de Gran Canaria, ya que en breves instantes se va a presentar un proyecto que han ideado desde la Consejería de Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, pues para promocionar, entre otros, el calado de la Villa de Ingenio. Estamos justamente con la consejera del área, con Minerva Alonso. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué consiste severamente este proyecto? Bueno, el año pasado fue un año difícil. Saben de la coordinación, del trabajo conjunto que tenemos desde FEDAC, la Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía de Gran Canaria, dependiente del Cabildo, con el calado de Ingenio, con el Ayuntamiento y también con la Asociación de Caladoras, de tal manera que anualmente subvencionamos parte de la presentación de las colecciones a través de desfiles de moda calada en el municipio de Ingenio. El año pasado fue un año muy difícil, donde se paralizó todo. Estamos tratando de seguir adelante con esta crisis sanitaria, pero había que buscar alternativas. Los diseñadoras que incluyen el calado en sus colecciones no podían pararse, y tampoco el apoyo a las caladoras de Ingenio. De ahí que ideáramos este vídeo de promoción que sale en las redes sociales de manera digital, para decirle a la ciudadanía que las caladoras siguen calando a pesar del COVID-19, y que nuestros diseñadores y diseñadoras de Gran Canaria también siguen trabajando. Además de todo el trabajo que supone para empresas de manera indirecta el que nosotros organicemos eventos, en este caso de carácter digital, para la economía de esas empresas, para la economía de la isla en definitiva. Pues Antonio Miguel, les dejamos que enseguida van a comenzar esta rueda de prensa y mañana ya les daremos más datos acerca de la misma. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dácil Oliva. Estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Hablábamos del carnaval, el día grande ayer, pero día grande a través de este canal Televisión especialmente, y a través de las redes sociales, por supuesto, con esa quema virtual de la sardina. El carnaval, que como hablábamos también en nuestra primera entrevista, como la cultura en general, es una forma de cohesionarnos como sociedad, y no hemos perdido la oportunidad, al menos con nuestra aportación, humilde aportación, desde este canal Televisión. ¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Saludos desde Los Molinillos, aquí en el la tradicional lugar o barrio de donde sale normalmente el entierro de la sardina, aquí en la Villa de Ingenio. El carnaval en Ingenio nos ha traído una edición a través de la pequeña pantalla, y es que el carácter virtual de la fiesta carnavalera nos ha dejado un carnaval en imágenes que ayer circulaban por las redes y por la señal de este canal Televisión en dos programas especiales que se emitían en la pasada noche. Podíamos ver Remembranza Carnavalera, un recorrido por el recuerdo a través de imágenes y algunos testimonios de personas ligadas al carnaval desde sus inicios en el municipio y también en la actualidad. Voy a intentar recordar un poco el inicio de la sardina en el año 68. Esto surge en el bar de mi padre, el Bar López, con una serie de taxistas, entre ellos Pepe Romero, que era un animador nato. A todo ello le seguía un programa presentado por Roberto Herrera, en el que se sucedían diferentes entrevistas con protagonistas del carnaval. Chicos y chicas de la murga tuya, Los Lechoncitos, cuéntanos cuál fue la idea. Bueno, pues nos inspiramos nos gustan mucho los colores en nuestra murga y le pusimos varios colores. Mi murga infantil ha realizado esta, hecha con materiales reciclados. Muy bien. Y todos los niños de la murga han participado en hacer alguna cosa para la sardina. Y en que se han inspirado, porque está bien levantadita, ¿eh? Es una sardina feliz. Una noche que culminó con la quema de la difunta sardina. Y las penas se van cantando.
Aportación desde la humildad, pero tremendamente orgullosos de servir de vehículo para esa cohesión social a través del Carnaval de Ingenio. Nosotros terminamos nuestro programa la jornada de hoy. Mañana será viernes, estaremos aquí si lo desean y tenemos su confianza. Tengan muy buen día.